Hola, vemos en este vídeo cómo insertar un botón de contacto en el editor Wishing Joomla. En este caso estamos trabajando en Joomla 3, última versión, y utilizamos en esta instalación el editor JCE, si bien que esto también podemos probarlo con el editor nativo TinyMCE. Por defecto, el editor no incorpora ningún botón para insertar contactos que gestionemos desde el componente contactos, que es un componente nativo de Joomla, que nos permite crear contactos con una serie de datos y utilizarlos para mostrarlos a través de algún menú en un contenido y enlazar al contacto para ver los datos de contacto o un formulario de contacto para enviarle información a ese contacto en el caso de que sea, por ejemplo, un sitio web corporativo de una empresa, de un comercio y que tenga, bueno, pues distintas personas de distintos departamentos dados de alta en este apartado de contacto. Si yo edito un artículo de los que tengamos creados con el gestor de artículos nativo de Joomla, por ejemplo, quiénes somos, puedo ver el artículo, puedo ver el editor, en este caso JCE, y en la parte inferior puedo ver una serie de botones que incorpora JCE, en este caso artículo, imágenes, salto de página o leer más, botones que me permiten realizar acciones rápidas de forma sencilla. Si yo quiero insertar un contacto nativo de Joomla, tengo que ir al gestor de contactos en componentes, y de los contactos que tenga creados tendré que copiar, irme al artículo de contenido, editarlo, y una vez dentro del artículo puedo, por ejemplo, si quiero mostrar el contacto aquí debajo, al final del artículo, yo puedo poner, por ejemplo, el nombre del contacto, seleccionarlo y rodearlo con un enlace que me llevará directamente a la ficha de contacto de este usuario. E insertamos el enlace relativo, que es del que queremos mostrar el nombre con el contacto. Si esto se inserta, bueno, pues si yo desactivo el editor, en JCE, aquí en alternar el editor, lo vemos en modo código, y vemos que lo que hace realmente, bueno, pues es coger el nombre del usuario, insertarlo dentro de un href de HTML para llamar a la URL relativa que carga la ficha del contacto este. Si yo vuelvo a activar el editor, nosotros lo que vemos es esto, simple y llanamente. Para mejorar esto, vamos a ver si podemos integrar un botón como estos que tenemos aquí, de artículo, imagen, salto de página, leer más, que nos permita buscar directamente desde el propio artículo en el componente contactos el contacto deseado e insertarlo automáticamente, sin tener que ir previamente a hacer el proceso de buscar el contacto, copiar la URL, luego venir al artículo, editarlo, pegar el nombre o escribir el nombre y enlazarlo manualmente. Para ello vamos a utilizar un plugin escrito por Daniel Correa, que se llama Contact, botón contacto, que es un plugin disponible para Joomla 3, funciona perfectamente, que no vais a encontrar en el Joomla Extension Directory, que lo encontráis en la forja de Joomla, en el Joomla Code, y lo podéis descargar desde aquí directamente el archivo zip a vuestro ordenador, y luego iros al backend de Joomla para instalarlo. Una vez que lo hemos descargado a nuestro ordenador, nos iríamos a extensiones, gestor de extensiones. Siempre recomendamos hacer una copia de seguridad antes de instalar cualquier extensión en Joomla. Desde la pestaña subir paquete examinaríamos, seleccionamos el archivo, nos muestra aquí ya el nombre del archivo seleccionado, hacemos clic en subir e instalar, y una vez que lo hemos instalado, desde el gestor de plugins podemos proceder a localizarlo para activarlo. Si yo busco aquí contact, este grupo de caracteres, bien, aquí lo tenemos, button contact, no tiene ninguna configuración. Si yo accedo al plugin, vais a ver que no tiene nada, simplemente es habilitarlo o deshabilitarlo, no hay parámetros, no hay nada que hacer. Guardamos y cerramos, con lo cual en consecuencia es lo mismo que activarlo o desactivarlo desde aquí haciendo clic en el aspa roja, ya está activado. Si ahora nos vamos a contenido, gestor de artículos, y editamos el artículo en el que estábamos trabajando, quiénes somos, seguimos con el editor JCE y vamos al final y vemos que ahora tenemos aquí un botón llamado Contact, que es el que va a enlazar con el componente con Contact para localizar el contacto y que lo insertemos. Si yo vengo aquí, hago clic en el botón Contact, me abre una ventana modal, me muestra directamente los contactos que yo tenga creados, selecciono el contacto y voilà, me lo ha hecho directamente. Si yo desactivo un momento el editor,
veo que entre lo que yo había insertado y lo que él ha insertado, la única diferencia que hay, que él me lo ha activado ya directamente con la vista de contacto, que es mucho mejor porque yo no lo había asociado a la vista de contacto. Yo había copiado directamente desde el backend el enlace, con lo cual probablemente no me iba a funcionar correctamente. Tendría que haber publicado los contactos en un menú, acceder a ese contacto, copiar la URL del frontend, que sí es esta que vemos aquí, para obtener el ID correcto, que es este y no el que yo había establecido, porque este es el ID para el contacto en el backend, pero este es el ID con el que se mostrará en el frontend, para que veáis la importancia de este tipo de funcionalidades a través del botón Contact. Obtener prácticamente lo mismo, pero de forma más correcta. Vuelvo a activar el editor, lo tengo ya aquí insertado. Acordaros que el primero es el que yo había insertado manualmente y el segundo es el que he insertado gracias al botón Contact. Yo guardo los cambios y voy a recargar el artículo, voy a localizarlo. Aquí es quiénes somos, lo cargo, se muestra el artículo y aquí al final veo los dos, el que yo había creado manualmente y el que he creado gracias al botón Contact. Si yo hago clic en el primero, probablemente no me funcione, aquí lo veis. Si yo hago clic en el segundo, me va a llevar a la ficha del contacto, que la vemos aquí, con los datos que tenga, y aquí directamente en una segunda pestaña el formulario de contacto para directamente contactar con esta persona y poderle enviar un mensaje, etcétera, etcétera. Si este nombre va insertado dentro de un párrafo, pues sí, queda bien. Por ejemplo, si yo vuelvo a editar quiénes somos, y yo tengo aquí un párrafo, como decía, y por ejemplo vengo aquí y escribo: para contactar con el departamento de marketing puedes enviar un correo a... y ahí es donde pego el contacto. Ahora sí tendría sentido venir aquí, contact, seleccionar el contacto, voy a seleccionar este otro de aquí, me coloca el contacto y yo continúo escribiendo y obtener la información necesaria. En este sentido, sí es útil utilizar el botón Contact tal como está diseñado por parte de su autor, de forma que para contactar con el departamento de marketing puedes enviar un correo a y obtener información necesaria. Si yo guardo los cambios, recargo la página, ahora sí aquí tiene más sentido, ¿no? Estamos leyendo aquí: para contactar con el departamento de marketing puedes enviar un correo a... y ya me aparece el contacto con su correspondiente enlace a la ficha de este contacto. Si yo hago clic, pues me va a llevar a la ficha de ese contacto y voy a poder no solo ver los datos que corresponda, sino además ver su formulario de contacto y enviarle directamente un correo para contactar con esta persona con la información que corresponda según el caso que sea, ¿no? Si fuese para mostrarlo a modo de ficha, pues estamos hablando en el artículo. Voy a borrar esto de aquí y ponemos aquí al final: agradecer. Quiero que aquí debajo se vea el contacto a modo de ficha. Claro, yo podría venir aquí con el botón de contacto, seleccionar el contacto y él me lo inserta aquí, pero yo quiero que se vea de una forma un poquito más elegante, como si fuera una ficha, y a mí se me ha ocurrido que podemos usar para esto CSS y estilos, ¿no? Lo que voy a hacer es que voy a deshabilitar el editor. Esto es lo que he insertado con el botón Contact. Yo me vengo aquí debajo para que luego veáis la diferencia. De hecho voy a poner aquí antes para que veamos el antes y el después. Y aquí será el después. Lo único que estoy haciendo es llamar a una clase para una cabecera, un avatar, que va a ser la imagen del avatar de esta persona en cuestión. Y por último, lo que voy a hacer es utilizar un enlace href. Esto no lo hace el botón, esto lo estoy haciendo yo manualmente para que veáis que luego siempre podéis mejorar lo que corresponda. Si yo copiase la URL esta aquí, relativa, veis que es la misma que tengo ya puesta aquí en el ejemplo. Le he puesto aquí el nombre, departamento comercial, el avatar, el que sea. En el avatar yo he puesto la URL absoluta a una imagen PNG, que sería la de ejemplo del avatar. Y solo me faltaría declarar estas clases en una hoja de estilos para que se presenten bien. Lo que he hecho ha sido venirme a mi instalación de Joomla, a la carpeta de las plantillas, templates, luego me he venido a la carpeta de la plantilla que estoy utilizando, y en estilos, esta plantilla trabaja con el framework Gantry, entonces claro, trabaja con less no tocarlo, si no lo tienes muy claro.
directamente lo que vamos a hacer es un override, que es lo ideal. Vamos a venir a la carpeta de estilos, vamos a crear un archivo de estilos llamado custom CSS que existe en la mayoría de plantillas de Joomla, y en este caso nosotros para el framework Gantry lo que vamos a hacer es poner el nombre de la plantilla que estamos utilizando, en este caso lo vemos aquí, Prometeo, y vamos a llamarlo Prometeo-custom CSS. Vamos a editar este archivo y vamos a pegar estos estilos. En este caso yo los estilos os los he puesto en el artículo que acompaña este vídeo por si os interesa personalizarlo así, si no cada cual puede hacerlo como mejor le convenga. Entonces yo en este archivo custom CSS Prometeo he pegado los estilos que quiero que conformen esta especie de sticker o ficha del usuario y he guardado los cambios, de forma que una vez que yo he insertado en el artículo el código HTML para cargar el nombre del usuario del apartado del componente de contactos de una forma más formateada, de esta manera estos estilos estas clases van a llamar a los estilos correspondientes y vamos a verlo cómo quedaría. Nosotros teníamos esto que ya lo hemos borrado. Si yo ahora recargo esta página, vale, vemos el antes, que era lo que hace el botón contact. Este botón, si yo lo inserto, lo que hace es devolverme este resultado o este que veíamos aquí arriba. Al yo darle un formato con unos estilos que hemos podido ver aquí, para la cabecera, para el avatar, para el título y para los meta, he conseguido este resultado. Se muestra de forma más elegante y luego, bueno, pues he aprovechado para ponerle un cargo. Si somos hábiles, encima podríamos hacer que cargase aquí el icono pequeño de Twitter, de Facebook, en fin, de las redes sociales que corresponda a ese contacto. Tanto haciendo clic aquí como haciendo clic aquí, el resultado es el mismo. Vamos a la ficha de esta persona, podemos visualizarla y podemos enviarle un correo desde el apartado del formulario de contacto de la propia ficha del componente nativo de contactos de Joomla, aprovechando mejor las funcionalidades del propio componente contactos y sacándole rendimiento, que no siempre, bueno, pues se le saca el rendimiento deseado. Como veis es muy sencillo, todo reside en el plugin del botón contact, que es el que nos permite, bueno, pues de alguna manera nos facilita la vida a la hora de insertar de una manera más rápida contactos del componente contacts en nuestros artículos de contenido. Esto mismo lo podemos perfectamente hacer como decía, con el editor TinyMCE. Si yo vengo a Sistema, Configuración Global y cambio el editor a TinyMCE, guardo los cambios. Si vengo a Contenido, Gestor de artículos, edito el artículo nuevamente. Ahora estoy viendo el editor TinyMCE y aquí abajo veo, bueno, aquí lo veo sin estilos naturalmente, pero aquí lo que me importa es que veo el botón Contacts. O sea, me va a funcionar tanto con JCE como con TinyMCE sin problemas este plugin. Este es un plugin que podéis utilizar, que lo tenéis disponible en la forja de Joomla Code. En el artículo que acompaña este vídeo encontraréis el enlace para poder ir hasta la página de descarga e incorporarlo en vuestros proyectos de Joomla y disfrutar de él. Yo simplemente espero que este vídeo os sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos.